Seguimos compartiendo día a día con ustedes, seguimos en la pantalla de BTV, recibiendo ahora en nuestro living a un invitado a quien ya lo habíamos mencionado, habíamos adelantado que estaría con nosotros. Se trata del ingeniero Gabriel Gurméndez, que está aquí acompañándonos. Muy bienvenido, Gabriel, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Robert, muchas gracias. Un gusto. Bueno, sos diputado electo, es decir que en la próxima legislatura asumirás la banca. Venís de una campaña que ha sido intensa dentro del Partido Colorado, ¿no? ¿Cómo la evaluás? En lo personal fue intensa y larga para mí. Yo dejé la presidencia de Antel en octubre del año anterior, o sea, para poder quedar habilitado a ser candidato. Y fue una campaña, creo que bueno, obviamente los resultados finales no son los que nosotros esperábamos. Nosotros claramente colaboramos e integramos el gobierno de la coalición republicana. Creemos en el proyecto de la coalición republicana, fuimos por la coalición republicana, no renovamos el mandato de la gente. El Partido Colorado hizo una buena campaña en el sentido que obtuvo una confianza y una adhesión que no había tenido en elecciones anteriores. Y bueno, eso es, si se quiere, un aspecto positivo del esfuerzo que realizamos, por lo menos desde nuestra perspectiva. Nosotros, después de la precandidatura a la presidencia en las internas, procuramos construir un espacio mayor, un espacio más importante, que fue esta lista 10, Vamos Uruguay. Los que habíamos participado en la interna nos parecía que era bueno hacer algo mayor. Conversamos con Pedro Bordaberry, sumamos a Tabaré Viera, después se sumó Walter Cervini de Ciudadanos. Hicimos este esfuerzo, un sector nuevo dentro del Partido Colorado en términos de esta etapa, que tuvo realmente una representación parlamentaria formidable. Logramos obtener 13 diputados de todo el país, 2 senadores. De hecho, se consolida la bancada colorada más importante dentro del Parlamento, entre diputados y senadores. Fue la tercera lista. Hay 3 listas, si se quiere, medias emblemáticas de esta elección. La 609, obviamente, dentro del Frente Amplio, la 404 en el Partido Nacional y la lista 10 con Pedro, que como parlamentario de experiencia, de alguna manera... ¿Por qué tardó tanto Pedro en sumarse? Bueno, yo creo que sería una reflexión personal que él tuvo que hacer. Él venía de estar afuera de la política, no había participado en las internas. Creo que era importante que se consolidara un espacio como el que hicimos, donde nos pusimos enseguida de acuerdo en conformar una lista única a nivel nacional. Me parece que él que no quería venir era para generar unas competencias que con la lista única se logró a ver, ¿cómo llamarlo? Como una columna vertebral del Partido Colorado en términos parlamentarios. En agosto, Bordaberry manejó la posibilidad y propuso que vos fueras candidato a la Intendencia de Maldonado para las próximas elecciones municipales. ¿En qué está eso? ¿Vas a ser candidato? Estábamos nosotros con todo el esfuerzo y el foco puesto en la elección nacional. Así que este es un proceso que creo que recién empieza. Y como decía, en la medida en que formamos parte de un sector, que es la lista 10 de Vamos Uruguay, estamos mirando la realidad de todos los departamentos para ver cuáles son los criterios, en qué casos la realidad departamental es muy específica, en qué otros casos podemos ir por un tema más general. A nosotros nos hubiera gustado, francamente, que se hubiera podido lograr consolidar coalición republicana en los 19 departamentos. Es decir, un lema único. Para poder competir en las departamentales, porque se llevó adelante la negociación y prosperó en Montevideo, Canelones y Salto, frente a la realidad política de ese momento. Ahora hay una cantidad de intendencias en las que el Partido Nacional es titular, y que, bueno, de alguna manera tienen también esta situación donde el Frente Amplio está más cerca. Y bueno, nos impone una necesidad de conversar con los partidos que integran la coalición a ver de qué manera podemos hacer. Yo creo que lo más importante en política siempre es, bueno, con qué objetivo y con qué propósito, ¿no? O sea que lo vas a evaluar, todavía no tenés la decisión de si vas a ser candidato. Yo lo voy a evaluar, lo tengo que conversar con la gente de mi sector, con la gente de mi partido, con la gente del Partido Nacional, que es el oficialismo. Estamos obviamente imbuidos de ese espíritu de coalición siempre. Nos hubiera gustado que hubiera una coalición en Maldonado.
Hoy formalmente no la hay, con lo cual hay que conversar y ver de qué manera se pueden acordar cosas. Gabriel, entiendo tu punto de que generar una coalición, como decís vos, en algunos departamentos. Ahora, dentro de la interna, me hubiera gustado, no pero se dentro pudo. de la interna del Partido Colorado, por ejemplo, hay chisporroteo. Se acaba de generarse un chisporroteo entre Pedro Bordaberry y Ojeda, por la visita de Bordaberry a Orsi. Entonces, ¿cómo se hace para consolidar una coalición con otros partidos cuando dentro del propio Partido Colorado se generan estas diferencias? A ver, creo que está buena la palabra chisporroteo, porque una chispa, un chisporroteo es una cosa menor. Pero es él que comienza un fuego, puede comenzar un fuego, ¿no? Bueno, pero porque hay que ir a lo importante. De estas cosas que hemos visto en la prensa, que además es a través de terceros y de comentarios, yo no he visto ninguna posición o ningún posicionamiento que respecto a cosas importantes que puedan venir se manifiesten diferencias o alguna diferencia. Creo que hay que saber diferenciar las cosas que importan de las que no son relevantes. Entonces me parece a mí que nosotros estamos saliendo de un proceso electoral donde los sectores políticos, entre ellos los que integramos el Partido Colorado, que hay varios sectores políticos, están comenzando a actuar. Nosotros lo que hicimos fue consolidar el trabajo de una bancada. Es decir, tenemos 13 diputados, 2 senadores. Nos hemos reunido por primera vez la semana pasada, a horas de la elección, y lo que hicimos fue empezar a trabajar. Y seguramente va a pasar lo que siempre ocurrió en el Partido Colorado, que en la actuación parlamentaria, si uno analiza cómo hemos votado en el pasado, ha habido siempre una votación muy homogénea, es decir, no se han manifestado grandes dificultades, porque yo siempre digo, por algo estamos en un partido. Ahora, ¿eso se hace por disciplina partidaria? Es decir, porque una cosa es la disciplina partidaria cuando vos tenés la obligación institucional de tu partido de votar algo, y otra cosa es una convicción íntima de que de repente querés votar. En el Partido Colorado no se han ejercido mecanismos disciplinarios ni de mandato, porque no va con nuestra esencia liberal, que creo que es un tema que se ha visto que sobre temas incluso profundos no ha habido nunca una actuación del partido de ordenar votar en un sentido o en otro. Se puede exhortar a que se considere un tema, que se discute, a que se delibere, pero no se ha ejercido en los tiempos modernos, por lo menos, esa situación. Entonces esto se busca, va en la conversación, en el diálogo. Nosotros estamos en el proceso de consolidación de las autoridades nacionales del Partido Colorado, que van a surgir de la convención, de los resultados de la elección interna. Se van a consolidar quiénes son los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Y después, esto lo marca además la Carta Orgánica. La orgánica del Partido Colorado. O sea, los convencionales votan al Comité Ejecutivo Nacional en función del resultado de la elección interna. El Comité Ejecutivo Nacional elige al secretario general y a partir de ahí se consolidan las autoridades. Lo que no quita que quienes integramos distintos sectores demos nuestros propios pasos, porque por algo nosotros somos sectores, tenemos iniciativas, tenemos propuestas, tenemos personalidades y actuamos políticamente. Y lo que hemos hecho nosotros, porque yo acompañé las visitas, la primera de todas fue ir a visitar a Álvaro Delgado, a pocas horas de la elección. Lo acompañamos con Tabaré Viera, con Pedro, obviamente, con Walter Servini, con Germán Coutinho, como representante de la lista 10, coalicionistas colorados. Y el mismo paso dimos con Orsi. Es como estamos hablando nosotros dos hoy, es siempre necesario, y la representación con la que fuimos es nada más que la representación de nuestro sector político, y además haciendo lo que siempre dijimos, que, a ver, no hay ninguna duda dónde estamos parados nosotros. Se nos conoce por la forma en que hemos actuado, se nos conoce por la trayectoria y por los posicionamientos de ideas y propuestas que tenemos. Somos oposición a Orsi, y vamos a ejercer esa oposición con firmeza, lo que no quita el diálogo y lo que no quita, cuando haya temas que importen a todo el Uruguay, en las coincidencias habrá coincidencias, en las diferencias habrá votos discordes. ¿La renovación del Partido Colorado es hoy Andrés Ojeda? Hay una gran renovación, es una cosa formidable. Por ejemplo, en Montevideo
quienes hayan mirado la lista de diputados, por ejemplo, por Montevideo, van a ver que salvo Conrado Rodríguez, que además es relativamente joven, la lista nuestra en Montevideo tiene a personas como Carlos Ristrom, que es su primera diputación, un ingeniero agrónomo de 30 y poquitos años, Juan Martín Jorge, un escribano joven, que también ingresa por primera vez a la política. Los suplentes de estos diputados que van a actuar son todos muchachos jóvenes. Entonces, creo que el proceso electoral del partido, en la medida que ha tenido también crisis de liderazgo el Partido Colorado, ¿verdad? Porque habíamos tenido el liderazgo frustrado de Talvi. Recordemos en las elecciones anteriores. Exacto. Entonces hubo, yo creo que una gran efervescencia. Las elecciones internas del Partido Colorado fueron muy participativas, hubo multiplicidad de candidatos. Entonces aparecieron líderes, muchachos y muchachas. Te iba a preguntar por eso, pero recién se fue Mónica Botero de acá. Sí. ¿Qué pasa con la presencia femenina? Y bueno, primero que hay una ley de cuotas obvia que se respeta. Y yo veo gente joven bien interesante. Nosotros trabajó, bueno, obviamente Carmen Sanguinetti había estado en la Cámara, pero si uno mira ya lista también de diputados, va a ver a personas como Florencia Piris, o va a ver a Diane Martínez, va a ver a Alda Nobla. O sea, hay una cantidad de mujeres que integran esas nóminas. Digo, la de Montevideo, lo mismo pasa en el interior. Nosotros en Maldonado fuimos en nuestra lista estaba integrada María Sara Barofio, por decir, una persona que actúa en el ámbito de la alcaldía de Punta del Este. ¿Qué tan gravitante sigue siendo la figura del expresidente Sanguinetti dentro del Partido Colorado? Bueno, obviamente hasta ahora, hasta hace poco, ostentaba la investidura de secretario general del partido, un expresidente, es referente de muchísimos dentro del Partido Colorado. Hay gente que ha estado trabajando con él todo el tiempo, entonces tiene el peso de alguna manera de la experiencia, del conocimiento, del saber, y creo que siempre es una figura que a uno siempre le gusta escuchar qué puede pensar. Pero creo que los ciclos históricos se van dando y el propio Sanguinetti ya, de alguna manera, al renunciar a la Secretaría General, ya pasó esa etapa de actividad política, por lo pronto electoral o partidaria o institucional dentro del partido. Recordame, vos no pasaste antes por el Parlamento, ¿no? Digo, tus cargos fueron ejecutivos. Es una vieja aspiración insatisfecha. O sea, va a ser la primera vez que vas a ocupar Fui candidato en épocas ya de años mozos, como dicen, con Jorge Valle, obviamente, que fue la persona con la que me formé, la que me inspiró para estas cosas. Actué como edil suplente en la Junta Departamental. En ese ámbito legislativo. En la primera junta poco, porque estaba esperando que alguno faltara para entrar, ¿verdad? y en la Diputación fui alguna vez proclamado diputado suplente, pero no llegué a ingresar. Bien. Sí. Bueno. Así que lo veo con el entusiasmo de una actividad a la que siempre quise, de alguna manera, llevar adelante. Es un gran orgullo, ¿verdad? Que un departamento o un país también, porque yo voy en la lista al Senado como suplente de Pedro Bordaberry, soy el primer suplente de Pedro, y uno, la verdad, que representar a la gente, que te inspire, que deposite la confianza de sus vidas, de sus familias y de sus hogares en uno, te impone la misma responsabilidad que el orgullo que uno tiene. Bueno, Gabriel, vamos a ver entonces qué sigue, porque vos lo decías, vas a evaluar esa eventual candidatura a la Intendencia de Maldonado. Quizás quien te dice, acá te tendremos de vuelta como invitado, como candidato a la Intendencia, o te tendremos como invitado como diputado, entonces, ya en funciones. Gracias por haber venido. Va a ser un gusto y la próxima vez me invitan con las mollejas. Pero te quedás ahora a ver si pruebo una molleja crocante. Sí, no te vamos a hacer sufrir con el aroma que hay, te vas a ir así nomás. Gracias por haber venido. Gracias, Robert. Muchas gracias.